Muchos creen erróneamente que el camino al crecimiento se mide en cuanto se expone, en cuanto se habla, en cuantos ojos están mirando lo que haces. Viven atrapados en la obsesión de impresionar, de compartir cada pequeño paso como si su valor dependiera de que otros lo aprueben. Pero ese comportamiento los debilita, porque cuando cada idea se cuenta antes de ser construida, la energía se diluye. Cuando se vive buscando aceptación externa, se pierde el rumbo. Se avanza más lento porque la atención ya no está en la acción, sino en el espectáculo. Con el tiempo comprendí algo que cambió por completo mi manera de avanzar. Me llamo Brian Tracy y descubrí que las grandes transformaciones no hacen ruido, que el verdadero poder no se anuncia, se trabaja en silencio. El progreso real se construye lejos de los reflectores, en la disciplina silenciosa, en el compromiso diario, sin la necesidad de estar explicando cada movimiento. Porque mientras muchos se distraen buscando ser vistos, hay otros que simplemente hacen lo que hay que hacer. Mientras unos se preocupan por mostrar, otros se dedican a crear. Y mientras unos se desgastan en palabras, otros avanzan sin detenerse. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Callar no significa desaparecer, significa fortalecer la dirección interna. El silencio no es un vacío, es una estrategia poderosa, un acto de autodominio. Quien logra controlar su necesidad de ser visto, termina controlando su destino. Porque vivimos en un entorno donde se premia al que grita más fuerte, al que publica cada logro, al que busca aplausos a cada paso. Pero esa dinámica suele vaciar a quien la practica, porque lo importante no es demostrar, es avanzar. Los verdaderos constructores no tienen tiempo para exhibirse. Están ocupados puliendo su arte, corrigiendo sus errores, ejecutando con paciencia y precisión. Han entendido que la energía que se invierte en buscar atención es la misma que se necesita para crecer. Aprendieron que las palabras, si se usan mal, desgastan la intención, pero el silencio la concentra. Yo mismo estuve mucho tiempo atrapado en esa trampa. Apenas se me ocurría un plan, ya lo quería compartir. Apenas sentía un leve progreso, buscaba contarlo, como si al hablarlo le diera más fuerza. Pero eso no era compromiso, era una forma de buscar aprobación disfrazada de motivación. Y cada vez que hacía eso, me debilitaba. Me quedaba sin impulso, me sentía vacío, como si al exponer mi camino antes de recorrerlo ya hubiera perdido parte de mi fuerza. Comprendí que hablar sin haber hecho el trabajo es como soltar una promesa sin tener intención de cumplirla. Terminas actuando no por decisión propia, sino por presión. Y esa presión te paraliza, te pone una carga encima que no necesitas. Cuando empecé a guardar silencio, cuando dejé de contar mis planes y me enfoqué en ejecutarlos, algo cambió dentro de mí. Dejé de necesitar la validación y comencé a respetar más mi proceso. Desde ese momento, dediqué mi energía a actuar. Cerré la boca y abrí los ojos. Dejé de usar mi tiempo en explicaciones y lo transformé en horas de acción real. Y ese cambio fue un antes y un después en mi vida. Mis días se llenaron de enfoque, mi mente se volvió más nítida, mi entorno se purificó. Porque el silencio, además de protegerte, filtra. Te ayuda a identificar quién está contigo por interés superficial y quién permanece porque valora la coherencia y el compromiso silencioso. Al trabajar en silencio, descubrí mi propio ritmo. Dejé de compararme con otros, dejé de correr detrás de una imagen idealizada y me concentré en respetar mi proceso. Me convertí en el dueño de mi camino. Porque quien vive pendiente de lo que los demás hacen termina perdiendo su propia dirección. Y quien aprende a caminar sin ruido, avanza más firme y más lejos. Solté la necesidad de estar explicando cada uno de mis movimientos. Dejé de sentirme obligado a justificar cada paso, cada elección. Aprendí a disfrutar del anonimato, a valorar ese espacio donde nadie te ve pero tú sabes que estás construyendo algo verdadero. Existe una tranquilidad profunda en trabajar sin espectadores, en avanzar sin anunciar. Porque el crecimiento más sólido no necesita aplausos, necesita constancia. Y cuando nadie está mirando, tú te haces más fuerte porque el proceso es tuyo, no del público. Descubrí algo aún más poderoso. El silencio me obligó a escucharme. Me enseñó a dejar de hablar para empezar a comprender por qué hacía lo que hacía. Me obligó a preguntarme si mis acciones realmente estaban alineadas con la persona que quiero ser o si solo estaba actuando por impulso,
por miedo a quedarme atrás o por presión social. En ese espacio sin ruido, comencé a moverme desde un lugar más profundo, desde el propósito, no desde la ansiedad. Cuando dejas de buscar el eco del mundo exterior, aparece una voz interna que antes estaba tapada por el ruido. Esa voz es la intuición. Es suave, sí, pero contundente. Y cuando aprendes a seguirla, ya no necesitas la aprobación de nadie. La fuerza del silencio no es pasividad, es estrategia. Es entender que no estás escondiéndote, estás afinando tus herramientas, estás puliendo tu carácter, estás enfocado en el proceso porque sabes que quien no anuncia cada paso camina con más firmeza. Y cuando llega el momento de mostrar resultados, no necesitas explicaciones. No hace falta convencer a nadie con discursos. Tu sola presencia demuestra que has hecho el trabajo. Has cumplido contigo mismo sin tomar atajos, sin buscar exhibirte, con un nivel de enfoque y disciplina que te hace imparable. Porque el verdadero logro no se grita, se refleja. El segundo gran aprendizaje en este camino fue entender que el enfoque no es un accesorio opcional. Es un superpoder que casi todos ignoran. Todos quieren crecer, todos quieren avanzar, todos quieren resultados fuera de lo común, pero muy pocos están dispuestos a cerrar opciones, a decir que no, a sacrificar lo accesorio para concentrarse en lo esencial. El mundo está lleno de personas con talento, con ideas brillantes, con buenas intenciones, pero sin resultados tangibles, porque dispersan su energía en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Saltan de proyecto en proyecto, se distraen con cada novedad, se pierden en lo que brilla, comienzan muchas cosas pero terminan pocas. Y así se diluye el potencial. Porque el éxito no llega por empezar, llega por sostener. Yo viví atrapado en esa rueda durante años. Siempre iniciando algo nuevo, siempre entusiasmado con la próxima idea, pero sin profundizar en lo que ya había empezado. Cada nuevo proyecto era una excusa elegante para evitar el compromiso real con el proceso anterior. Era una forma disfrazada de huir de la incomodidad que implica sostener el esfuerzo a largo plazo. Estaba ocupado todo el tiempo, pero no avanzaba de verdad. Terminaba agotado, pero sin sentir progreso real. Era como correr en una cinta, mucho movimiento, cero dirección. Y fue ahí donde entendí que el enfoque no es una herramienta más, es una declaración de identidad. Es decidir quién quieres ser en el mundo. Tomé entonces una decisión radical, elegir un solo objetivo, una meta clara, una dirección concreta y volcar toda mi energía en eso. No parte de mi tiempo, no un poco cada día mientras hacía 1000 cosas más, sino todo. Elegí dejar de ser alguien disperso y convertirme en alguien comprometido de verdad. Porque el verdadero crecimiento no se da haciendo muchas cosas a la vez, sino haciendo una sola cosa con toda tu fuerza. Decidí eliminar el plan alternativo. Renuncié a tener una salida de emergencia, a abrir nuevas puertas a mitad de camino. Cerré todas las rutas menos una. Me hice implacable con mi tiempo, meticuloso con mis hábitos, celoso con mis pensamientos. Porque comprendí una verdad que muy pocos aceptan. La mente humana tiene un potencial inmenso, pero no está diseñada para repartir su atención en 1000 tareas al mismo tiempo. La dispersión no es productividad, es autoboicot. El hombre que quiere hacerlo todo termina logrando casi nada. El que intenta sostener múltiples objetivos al mismo tiempo acaba soltando todos. En cambio, cuando el enfoque se vuelve parte de tu identidad, sucede algo extraordinario. Desaparece la ansiedad por estar perdiéndote de algo, esa sensación de que siempre hay otra oportunidad mejor, otro camino más interesante o un atajo más rápido. Abandonas el hábito de saltar de un estímulo a otro y entras en un estado de profundidad mental donde el tiempo parece estirarse y la claridad mental se vuelve un rayo láser. Lo que antes tardabas días en resolver, ahora lo haces en horas. Lo que antes te parecía confuso, ahora lo ves con una sola mirada. Porque tu mente ya no está fragmentada, está alineada, enfocada en un único propósito. Pero eso tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. El enfoque verdadero requiere atravesar el aburrimiento, resistir el impulso de buscar lo nuevo, tolerar la incomodidad de avanzar en silencio, sin la gratificación instantánea que te dan las distracciones. No hay luces de colores, no hay aplausos inmediatos. Hay repetición. Hay compromiso. Hay soledad. Por eso es un superpoder reservado para los pocos que aguantan. La mayoría no sostiene ese proceso,
lo abandonan antes de que dé frutos. Vivimos en un mundo adicto a la velocidad, al cambio constante, al consumo rápido de información y experiencias. Pero tú eliges lo contrario. Prefieres la profundidad antes que la variedad. Prefieres construir algo real antes que aparentar movimiento. Y eso te convierte en una anomalía, en alguien peligroso para un sistema que se alimenta de la distracción colectiva. Cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se organiza de forma natural. Las personas que no suman se alejan. Lo superficial se cae por su propio peso. Lo innecesario queda expuesto. Porque su sola presencia demuestra que sí es posible avanzar sin gritarlo, sin mostrarlo en cada paso, sin prisas, sin desvíos. Demuestra que construir en silencio es una de las formas más poderosas de avanzar. El enfoque me enseñó a quedarme, a resistir la tentación de lo nuevo, a perfeccionar lo que ya había elegido. Me volví más paciente, más firme, más claro en mis decisiones. Porque entendí algo fundamental: no se trata de intentar todo, se trata de dominar lo esencial. La verdadera grandeza no nace de la multiplicidad de intentos, sino del perfeccionamiento de lo importante. Y ese dominio no aparece entre el ruido, no surge cuando tienes abiertas todas las puertas por miedo a quedarte sin opciones. Solo florece cuando tienes el coraje de cerrar todas menos una y comprometerte por completo a cruzar esa única puerta. Porque es ahí donde empieza la verdadera transformación, cuando dejas de ser alguien que prueba y te conviertes en alguien que construye. El tercer principio que forjó mi carácter fue aprender a ejecutar sin pedir permiso. Dejé de esperar aprobación, dejé de buscar validación externa. Porque descubrí que la mayoría no fracasa por falta de capacidad ni por escasez de ideas. Fracasa porque no actúa. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo, pero no pasan a la acción sostenida. Se quedan esperando el momento perfecto, ese día ideal en el que todo estará claro, en el que se sentirán 100% listos. Pero ese día no llega, porque no existe. La acción no es el resultado de la confianza, es la causa. No actúas porque te sientes seguro porque actúas. Yo también caí en la trampa de postergar. Leía, me formaba, hacía planes, compartía mis metas con entusiasmo, pero no ejecutaba con la intensidad y la disciplina que mi visión merecía. Me refugiaba en excusas sofisticadas: estoy esperando el momento correcto, quiero organizar todo bien antes de empezar, necesito asegurarme de que este sea el camino adecuado. Pero en el fondo, lo que realmente tenía era miedo. Tenía miedo. Miedo a fallar, miedo al juicio ajeno, miedo a dar un paso sin tener una red que me sostuviera. Pero ese miedo venía disfrazado de prudencia. Me decía a mí mismo que estaba siendo estratégico, que necesitaba planificar más, esperar el momento correcto. Pero no era estrategia, era cobardía elegante. Me estaba escondiendo detrás de justificaciones racionales, mientras mi vida seguía congelada en el mismo punto. Hasta que un día me cansé. Me cansé de verme a mí mismo como un espectador del potencial que sabía que tenía. Me agoté de ver cómo personas con menos preparación, con menos recursos, lograban más que yo. No porque fueran mejores, sino porque se atrevían. Actuaban mientras yo pensaba. Ejecutaban mientras yo dudaba. Así que tomé una decisión que cambió todo. Comencé a avanzar sin tener todas las respuestas. Dejé de esperar la validación de los demás, dejé de pedir permiso para ser quien sabía que podía ser. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación. Porque descubrí una ley de vida que nadie enseña en la escuela: la acción trae claridad. No es al revés. No necesitas entender todo para comenzar. Necesitas comenzar para entender. Avancé con dudas. Avancé con miedos. Avancé sin la certeza absoluta, pero con la determinación de no quedarme en el mismo sitio. Y esa urgencia, esa disciplina de actuar incluso cuando no todo estaba perfecto, cambió mi relación con el tiempo. Comprendí que cada día sin acción es un día regalado a la mediocridad, un día que no vuelve. La acción, cuando se convierte en hábito, lo cambia todo. Cambia la forma en que te ves a ti mismo, cambia cómo los demás te perciben, pero sobre todo cambia la realidad en la que vives, porque dejas de imaginar y comienzas a construir. La ejecución no es bonita, no es cómoda, no es inspiradora al principio. Es tediosa, es cansada, es repetitiva.
Pero es el único camino que existe si quieres convertir lo que llevas en la mente en algo tangible. Las ideas son hermosas, pero no sirven de nada si no se traducen en resultados. El potencial no significa nada si no se convierte en hechos concretos. Y los sueños, por más grandes que sean, mueren si no los alimentas con acción. Por eso hoy ya no hago lo que siento, hago lo que sé que debo hacer. Porque aprendí a no confiar en las emociones pasajeras, esas que un día te impulsan y al siguiente te frenan. Aprendí a confiar en las decisiones firmes, en esas que no cambian con el clima emocional del momento. Si me preguntas cuál fue el punto exacto donde mi vida dio un giro, te diría esto: fue el día en que dejé de esperar. El día en que renuncié a buscar garantías, a esperar que todo estuviera claro, a necesitar aplausos. Empecé a ejecutar con miedo, con dudas, con imperfecciones, pero con una decisión inquebrantable. Porque entendí que el poder no está en el que imagina, está en el que hace. El verdadero poder lo tiene quien construye en silencio. Quien, sin alardear, un día aparece con los resultados en la mano. Ese hombre no necesita explicar nada, porque el que ejecuta no compite, simplemente llega. Y cuando llega, todo el ruido alrededor se apaga, porque la evidencia habla más fuerte que cualquier discurso. El silencio, el enfoque y la acción sostenida no solo cambian lo que haces, cambian en quién te conviertes. Y ahí fue cuando descubrí otro principio clave que transformó mi forma de ver el crecimiento. No necesito mostrarle a nadie mi proceso para que sea real. Vivimos en una cultura donde parece obligatorio compartir cada paso, cada meta, cada intento. Creemos que todo necesita ser visto, validado, aplaudido. Pero eso no construye resultados, solo infla el ego. Y un ego satisfecho demasiado pronto se convierte en el peor enemigo del progreso verdadero. Porque cuando compartes demasiado pronto, corres el riesgo de quedarte atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando de verdad. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Subía fotos en el gimnasio antes de que mi cuerpo cambiara realmente. Publicaba una meta apenas la escribía, como si al decirla en voz alta ya estuviera hecha. Anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado, solo por sentir esa pequeña descarga de dopamina que da la atención. Y lo peor es que al recibir comentarios, likes o reacciones, ya me sentía satisfecho, como si solo por compartir mi intención hubiera cumplido algo. Pero no había cumplido nada. Me estaba autoengañando. Porque la validación temprana se puede volver una droga que te adormece, que te impide ver lo que todavía no has construido. Es un espejismo peligroso, te hace sentir avanzado cuando en realidad apenas estás empezando. El aplauso no significa progreso. La reacción no equivale a un resultado real. Hay una distancia enorme entre ser aplaudido y avanzar de verdad. Esa fue una de las lecciones más duras que tuve que aprender. Me di cuenta de que los verdaderos cambios, los que sostienen tu vida a largo plazo, nacen en la acción constante, en ese trabajo silencioso que haces cuando nadie te mira, cuando no hay público, cuando no hay escenario. Empecé entonces a proteger mis avances, a quedarme en silencio sobre mis planes, a construir como si nadie existiera a mi alrededor. Y no lo hice por miedo ni por inseguridad. Lo hice por estrategia, por sabiduría. Porque comprendí algo esencial: lo privado se fortalece. Las cosas más importantes necesitan silencio, no exposición. Cuando una meta está en su etapa más frágil, no necesita focos, necesita cuidado, necesita disciplina, necesita protección. El proceso de transformación no se alimenta de likes, se alimenta de enfoque. El crecimiento real no ocurre en medio del ruido, ocurre cuando cierras la puerta, cuando apagas el teléfono, cuando eliges estar contigo, trabajando en lo que todavía nadie ve, pero tú sí sabes que está creciendo. Porque cuando uno habla demasiado, escucha menos. Y cuando muestra demasiado pronto, pierde la oportunidad de perfeccionar en secreto. Cuando uno se aleja del ruido, se acerca a lo esencial, se conecta con su verdad, con lo que realmente quiere ser, sin necesidad de testigos. No fue fácil. Hubo momentos en los que sentí la tentación de compartir, de mostrar pruebas de que estaba avanzando, de decirle al mundo: miren, estoy cambiando, estoy construyendo algo. Pero resistí. Y en esa resistencia mi carácter se templó. Porque aprendí a sostener mi proceso en soledad, sin buscar aplausos, sin necesitar testigos, sin depender de las miradas ajenas para validarme.
Ahí encontré una nueva confianza. No la confianza vacía que viene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido, la que no depende de la aprobación de otros, la que permanece firme incluso cuando no hay nadie observando. Esa es la confianza que no se rompe. La que no necesita filtros, ni fotos, ni publicaciones. Es la confianza que se cultiva en silencio, con presencia diaria, con pequeños actos de disciplina que, poco a poco, construyen una versión de ti mismo más fuerte y más coherente. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también lo sabes. En el fondo de tu ser, sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. No necesita que le pongas un reflector encima, necesita ser construida paso a paso, sin interrupciones, sin distracciones, sin la ansiedad de demostrarle al mundo lo que estás haciendo. Porque lo que estás edificando es demasiado grande como para reducirlo a una publicación en redes sociales. Estás construyendo tu identidad, tu propósito, tu vida entera. Y eso no necesita publicidad. Necesita silencio, necesita enfoque y necesita acción sostenida. Acción diaria. Presencia completa. Compromiso real. Si estas palabras están resonando contigo, si sientes que esto es lo que estabas necesitando escuchar, suscríbete. Este canal no es para los que quieren ruido. Es para los que eligen avanzar en silencio, para los que trabajan en la sombra, sin necesidad de ser vistos, sin necesidad de reconocimiento inmediato. Déjame algo en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en secreto sin que nadie lo sepa? Escríbelo. No para anunciarlo al mundo, sino para reafirmarlo contigo mismo. Porque cuando lo escribes con decisión, ya comienzas a convertirlo en realidad. Ahora bien, quiero compartirte otro principio que cambió mi vida de forma radical, el arte de escuchar con intención. Y no me refiero a escuchar para responder rápido, para corregir, para ganar un debate. Me refiero a escuchar de verdad. Escuchar para comprender. Escuchar para absorber. Escuchar para crecer. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar. Todos quieren tener la razón, imponer su punto de vista, ser escuchados. Y eso convierte a quien sabe escuchar en alguien poderoso, en alguien distinto, en alguien invencible. Porque el que escucha aprende lo que el que habla no sabe. La mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar. Interrumpen, aceleran la conversación, defienden sus ideas sin detenerse a considerar otras perspectivas. Creen que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena. Y por eso no evolucionan, por eso repiten los mismos errores, porque el que no escucha está condenado a repetir su propia historia una y otra vez. Yo fui así durante mucho tiempo. Pensaba que ya sabía suficiente, que no necesitaba consejos, que mi manera de ver la vida era la correcta. Pero en realidad, ese orgullo disfrazado de seguridad me estaba cerrando puertas. Me estaba alejando del aprendizaje, me estaba robando oportunidades, me estaba aislando de conexiones reales. Hasta que un día me detuve. Me cansé de querer tener siempre la última palabra. Y decidí cambiar mi actitud. Decidí callarme más, escuchar más, abrirme de verdad. No solo a personas con más éxito, sino a cualquiera que tuviera una historia, una herida, una perspectiva distinta. Porque entendí algo fundamental. Cada ser humano guarda una enseñanza. Cada conversación tiene un mapa oculto que puede ahorrarte años de errores, si tienes la humildad de escucharlo. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras. Aprendí a reconocer el dolor detrás de una crítica, el miedo escondido detrás de un comentario orgulloso, la sabiduría disfrazada en una historia simple. Comprendí que no siempre se trata de imponer mi visión, sino de nutrirla con otras formas de ver el mundo. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la respuesta correcta, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no comienza con una afirmación, comienza con una pregunta honesta. Muchas veces, la pregunta que verdaderamente transforma tu vida nace de escuchar lo que evitabas escuchar. Escuchar lo que incomoda. Lo que esquivabas porque sabías que, si lo mirabas de frente, ya no podrías ignorarlo. El silencio se convirtió también en mi aliado en las conversaciones. Dejé de sentir la necesidad de llenar cada espacio. Ya no busco demostrar nada, no me urge convencer ni impresionar. Simplemente dejo que el otro hable, que se vacíe,
que saque lo que normalmente no diría si yo interrumpiera con prisas o con juicios. Porque cuando uno escucha sin interrumpir, sin corregir, sin imponer, algo mágico ocurre, el otro baja las defensas. Y en ese momento, cuando desaparece la máscara y surge la sinceridad, la conexión se vuelve real. Lo que descubres en esos silencios compartidos puede cambiarte más que 1000 consejos repetidos. A veces, un instante de silencio consciente enseña más que horas de diálogo superficial. Pero este hábito de escuchar no es solo hacia afuera, también tiene una dimensión interna. Aprender a escucharme a mí mismo ha sido uno de los ejercicios más poderosos de mi vida. Escuchar mis emociones. Leer mis reacciones. Preguntarme con honestidad, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué hay detrás de esta respuesta automática? Nos pasamos la vida hablando para silenciar lo que sentimos. Hablamos por ansiedad, por miedo, por incomodidad. Y cuando uno decide callar un poco más, esas emociones que estaban reprimidas salen a la superficie. No salen para destruirte, salen para ser vistas, para ser comprendidas, para ser transformadas. En esa observación interna uno empieza a conocerse de verdad, a verte con más compasión, a corregirte con precisión. Porque no puedes cambiar lo que no entiendes. No puedes mejorar lo que no ves. El silencio es el espejo donde se reflejan esas partes de ti que necesitan atención. Hoy hablo menos y escucho más. Escucho para crecer, para servir, para recordar que no lo sé todo, que siempre hay algo más que aprender, algo más que descubrir. Porque el hombre que sabe escuchar se vuelve flexible, se adapta, afina su percepción, se hace más sabio. No necesita gritar para imponer respeto. Su sola presencia transmite claridad. Cuando alguien así habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído. Habla desde la certeza de haber entendido. Desde un lugar de profundidad. Desde el aprendizaje real. Este hábito me enseñó que no necesitas hablar fuerte para ser respetado. Lo que necesitas es escuchar profundo para ser transformado. Si lo practicas, si eliges callarte un poco más, observar un poco más, abrir más espacio al otro y a ti mismo, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y la decisión firme de aprender sin la necesidad de dominar. Porque a veces, el mayor poder no está en tener la última palabra, sino en tener la última comprensión. Y aquí llega el sexto principio que arraigué como hábito innegociable: proteger mis decisiones de la opinión ajena. No hay nada que debilite más la claridad de un ser humano que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todo el mundo opina. Todos sugieren, todos proyectan sus miedos, sus límites, sus dudas, como si fueran verdades absolutas. Pero la realidad es que no lo son. Si no tienes fuerza interna, si no estás bien definido por dentro, terminas adaptando tu camino para complacer expectativas que ni siquiera son tuyas. Cambias de dirección no porque algo esté mal, sino porque alguien no lo entiende. Terminas dudando de ti mismo porque alguien más duda de ti. Yo lo viví muchas veces. Iniciaba un proyecto con entusiasmo, con visión clara, con enfoque. Pero bastaba con que alguien cuestionara mi decisión para que la semilla de la duda se plantara en mi mente. Me preguntaba, ¿será que estoy exagerando? ¿Tendrán razón? ¿Debería cambiar de rumbo? Y la verdad es que esas dudas no venían de razones objetivas. Venían del miedo al juicio. De no querer ser criticado. De no querer ser malinterpretado. Quería avanzar sin incomodar a nadie, sin molestar a los que me rodeaban. Pero descubrí algo importante: eso es imposible. Porque cada decisión firme, cada camino propio, inevitablemente incomoda a alguien. Siempre habrá quien se sienta molesto, no porque tú estés equivocado, sino porque al verte avanzar se dan cuenta de que ellos se quedaron quietos. Tu avance confronta su estancamiento. Tu disciplina irrita al que abandonó la suya. Tu compromiso despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Por eso tomé una decisión radical: mis decisiones ya no serían democráticas. No sometería mis elecciones a votación ni a debate público. No discutiría con quien no entiende mi camino. Porque el propósito no se explica, se sostiene. Y quien realmente está comprometido con su visión deja de gastar energía intentando convencer a los demás. Simplemente actúa.
Y con el tiempo, los resultados se convierten en la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar el juicio propio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Porque es mi vida. Son mis consecuencias. Es mi camino. Y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy solo escucho consejos de personas que están donde yo quiero estar. De aquellos que han caminado con dolor, con disciplina, con coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan desde la tribuna, critican desde la comodidad o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre mis decisiones importantes. A no anunciar cambios hasta haberlos ejecutado. A no contar planes hasta verlos materializados. Porque entendí que cuanto más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Cada opinión, cada comentario, cada duda ajena puede sembrar una semilla de inseguridad si uno no está completamente firme. Y esa firmeza no se construye en la exposición, se construye en el silencio. En la intimidad. En esa conversación interna donde no hay ruido externo contaminando el camino. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante, me hago una sola pregunta. ¿Estoy eligiendo esto porque realmente lo siento correcto o porque alguien más espera que lo haga? Si la respuesta no es mía, la descarto. Porque ya no vivo para complacer. Ya no vivo para calmar expectativas ajenas. Vivo para construir un camino que tenga sentido para mí, aunque a otros les moleste, aunque no lo entiendan, aunque no les guste. Vivo para construir una vida en coherencia, y esa coherencia inevitablemente incomoda a muchos. No es casualidad que cuando empiezas a vivir en verdad y a honrar tu esencia, algunas personas se alejen, otras se incomoden y algunas incluso se resistan. Pero también es un acto de liberación profunda. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser quien realmente eres, cuando decides dejar de justificarte y empezar a vivir desde tu centro, todo lo demás empieza a acomodarse solo. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. No porque lo eches, sino porque el camino que caminas ya no es el mismo para ellos. Y lo que permanece, lo que realmente importa, es esa vida construida con intención, con valentía, con coraje silencioso frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. Esa es la fortaleza verdadera, avanzar en medio del ruido sin perder la paz. El séptimo principio que adopté como un hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Porque uno de los ladrones más grandes de energía para alguien comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada cambio, cada decisión que toma. Explicar por qué no salió algo, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, porque ya no está disponible o porque no hizo lo que esperaban. Todo eso consume energía, roba enfoque y genera desgaste innecesario. Pero la verdad más poderosa es esta: no le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas permiso para proteger tu energía ni para cuidar tu espacio. No tienes que justificar tu transformación a nadie. Cada paso que das, cada cambio que haces, es para ti, no para agradar ni convencer a otros. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa por decir que no. Temía ser malinterpretado. Tenía inseguridad para mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacer entender mis razones, mis intenciones, mis motivaciones. Me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas, pero al final nada de eso servía. Porque quien realmente quiere entender no necesita demasiadas palabras. Y quien no quiere entender jamás lo hará, por más que expliques 1000 veces. Ese esfuerzo era un desgaste profundo que me debilitaba, que me consumía sin sentido. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida. Cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrar su historia. Porque el hombre maduro no busca aprobación externa, busca congruencia interna. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió. Ya se definió. Y desde esa certeza, actúa con poder, con sobriedad, con una autoridad que no necesita gritos ni explicaciones. Eliminar el exceso de explicación también me ayudó a limpiar mi entorno. Aquellos que realmente respetaban mi proceso nunca exigieron explicaciones.
Simplemente observaron, acompañaron y respetaron mi camino. Los demás, inevitablemente, se alejaron, criticaron o se incomodaron, pero eso no fue un problema, fue una depuración natural necesaria para proteger mi energía. Porque quien necesita controlar tu camino no te ama, te condiciona. Y quien realmente te respeta no necesita entender cada detalle ni cada decisión, solo necesita verte en paz, avanzar con firmeza y coherencia. Este hábito me enseñó a confiar mucho más en mi palabra interna que en las reacciones externas. A dejar que mis acciones hablen por sí solas y a que el tiempo sea mi mejor aliado, revelando sin prisa, sin explicaciones, la verdad de mi camino. Porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene tiempo ni energía para debatir con quienes no están dispuestos a construir. No desperdicia palabras con quienes solo buscan detener, cuestionar o desacreditar. Cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, con calma, con firmeza silenciosa. No con argumentos, porque no tengo nada que demostrar. Esa ausencia de defensa se vuelve, con el tiempo, una fuerza poderosa que intimida sin necesidad de confrontación. En un mundo saturado de justificaciones, donde todos buscan dar explicaciones para validar sus acciones, quien aprende a callar y avanzar se convierte en un faro que brilla con una intensidad que nadie puede apagar ni ignorar. Hoy me rijo por una regla sencilla. Si siento que tengo que explicar demasiado, significa que no es el lugar correcto, no es la persona adecuada, ni el momento indicado para hacerlo. No gasto mi energía en convencer a nadie ni intento cambiar percepciones que no están dispuestas a abrirse. Simplemente sigo mi camino con determinación, dejando que el silencio me proteja, que el enfoque me guíe y que la ejecución constante sea la que valide mi recorrido. Porque el hombre que sabe quién es no necesita discutir para demostrarlo. Lo demuestra con cada paso que da, sin ruido, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Su sola acción habla por él. El octavo principio que se volvió una piedra angular en mi vida fue aprender a valorar la invisibilidad temporal. En este mundo que glorifica la exposición inmediata, la fama fugaz y el reconocimiento constante, existe una etapa que muy pocos soportan, esa etapa en la que estás creciendo en la sombra, donde nadie aplaude, donde nadie pregunta cómo vas, donde los resultados aún no se ven. Es la etapa donde estás sembrando con todo tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, pero el mundo parece no notarlo. Y si no tienes una fortaleza mental sólida, la tentación de abandonar aparece. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación externa que calme la incertidumbre. Yo pasé por esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba día a día y sentía que todo era invisible, que nadie reconocía mi esfuerzo, que nadie valoraba mi constancia. Una parte de mí quería gritar, quería mostrar, quería decirle al mundo, mírenme, estoy cambiando, estoy avanzando. Pero aprendí algo que me dio la paz necesaria para seguir. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente hunde sus raíces en la tierra, en silencio fortalece su base, se alimenta con paciencia y cuando llega el momento, florece sin haber tenido que anunciarlo a nadie. Aceptar esa invisibilidad temporal me volvió invencible. Dejé de esperar reconocimiento externo, dejé de buscar miradas de aprobación, dejé de depender del aplauso. Comencé a disfrutar el proceso, a valorar cada día como una inversión invisible pero acumulativa. Porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir, y cuando llega, lo hace con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo. Lo que fue construido con silencio y dedicación se sostiene con fuerza inquebrantable. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos naturales de la vida, a no desesperarme por resultados inmediatos, a comprender que todo gran proyecto necesita tiempo de incubación, repetición, trabajo invisible y disciplina constante que nadie ve pero que hace toda la diferencia. Cuanto más aprendes a tolerar esa invisibilidad, más grande se vuelve tu capacidad para sostener lo que está por venir. Porque aquel que no sabe crecer en la sombra no podrá soportar la luz cuando llegue. Se quiebra bajo la presión, se descompone con la tensión, porque no tiene raíces profundas. Solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con total claridad. No estás fallando solo porque nadie te vea. Estás construyendo. No estás estancado solo porque nadie reconoce tu esfuerzo. Estás desarrollándote. No necesitas me gusta, ni vistas, ni la aprobación de otros.
Lo que verdaderamente necesitas es aguantar, repetir, continuar, aunque duela y aunque parezca que nada cambia. Porque lo que se está formando dentro de ti, en ese silencio, es irrompible. Hoy bendigo cada etapa en la que nadie aplaudió mi esfuerzo, porque fue en esas etapas donde me volví fuerte. Allí fue donde forjé carácter, donde aprendí a ser suficiente para mí mismo. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo sin ruido, sin testigos, sin premios ni reconocimientos externos, es cuando realmente te conoces, te respetas y te conviertes en alguien imparable. No por lo que logras, sino por la persona que te estás transformando, invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo esto comenzó por no decir nada, por resistir, por avanzar en silencio. Y eso, créeme, vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi forma de vivir y decidir fue aprender a contenerme. Aprender a no reaccionar por impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Porque descubrí que en la pausa habita un poder inmenso. El hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja. No porque sea lento, sino porque es sabio. Porque no está arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Durante mucho tiempo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba sin filtro. Vivía expuesto, sin escudo ni protección. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, manipulable. Porque quien no domina su respuesta entrega el control a todo lo que lo rodea, y ese descontrol silencioso lo aleja de su centro, de su paz, de su verdadero poder. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta. Que no todo lo que molesta necesita mi atención. Que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, observar sin reaccionar, dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar una puerta o levantar una muralla. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, y que lo que parecía una ofensa muchas veces no es más que un espejo del dolor ajeno. Aprendí a no tomarlo todo personalmente, a elegir mis batallas con sabiduría, a ofrecer silencio donde antes gritaba, a crear distancia donde antes solo ofrecía conflicto. Este hábito me entregó algo que ningún logro externo pudo darme, dominio interno. Porque ya no me movía por la emoción pasajera del momento, sino por un propósito que trasciende el instante, un propósito a largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, sino dueño absoluto de cómo actuaba. Y eso me otorgó un respeto que no se pide, sino que se impone. La gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir esa reacción mesurada, pero la respeta porque transmite autoridad. Una autoridad que no necesita alzar la voz, ni recurrir a la agresividad ni a las explicaciones interminables, solo coherencia. Contenerse no es reprimir, sino elegir con sabiduría. Es decidir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo observar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro y el corazón como brújula. Es entender que no pierdes nada por no reaccionar, al contrario, ganas porque no te traicionas a ti mismo. Cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo valioso, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a regalar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma profunda de liderazgo interno. Porque aquel que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos caen, ese hombre no necesita imponerse. Su calma sola genera incomodidad, porque revela que no está a merced del entorno. Y esa libertad silenciosa, pero contundente, es lo que lo distingue, es lo que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo dominado por los impulsos, quien controla su respuesta controla su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo es este. El verdadero poder reside en construir una vida que no necesita ser defendida, una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, explicaciones ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja una huella imborrable, que no busca tensión, pero que impacta en silencio, que no depende del aplauso, porque está construida sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar a ese lugar tuve que aprender a callar, a enfocarme,
a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esto no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. En ese camino descubrí que el hombre más fuerte no es quien grita más alto, sino quien puede mirar a todos en silencio y, aun así, avanzar. El que soporta la incomodidad de no ser comprendido y se convierte en su propia fuente de dirección y poder. Porque cuando eliges vivir sin la necesidad constante de exposición, cuando decides construir con profundidad y paciencia en lugar de correr detrás de la velocidad y la aprobación inmediata, cuando dejas de competir con el ruido vacío del mundo, lo que realmente emerge es tu versión más auténtica y poderosa. Esa versión de ti que ya no tiene nada que demostrar, que no necesita justificarse, que simplemente hace y simplemente es. Sí, muchos te llamarán frío, distante, egoísta. No porque lo seas, sino porque no comprenden tu enfoque. Porque no saben vivir sin compartir cada paso ni alimentar la mirada externa. Porque no soportan el silencio que los obliga a enfrentarse a su propio interior. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, que no se impone, pero que jamás miente. Y cuando decides obedecer esa voz, cuando te alías con ella y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia. Porque entonces no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste, y eso es todo lo que verdaderamente importa. Mi vida comenzó a transformarse de verdad cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar, cuando convertí mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público. Y fue en ese silencio donde encontré fuerza, donde descubrí la paz que buscaba, donde hallé la dirección clara que necesitaba. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Porque el silencio te obliga a dejar de buscar respuestas afuera y te invita a mirar hacia adentro, a ordenar lo invisible, a trabajar en lo que nadie aplaude ni ve. Y ese trabajo invisible es el que sostiene todo lo demás. Porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto. No necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar. Hace falta presencia, hace falta enfoque, hace falta la firme decisión de hacer de tu vida una obra que hable por sí sola, aunque nunca pronuncies una palabra. Porque al final, quienes realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido. Son los que, en silencio, con enfoque y ejecución constante, se vuelven imparables.